Estás en Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio. Bien, es martes y ya estamos con el ciclo que estamos realizando junto al Observatorio de la Cuestión Agraria de la Universidad de la República, y llega quien ha sido nuestro asociado en esto. Quien viene siempre con invitados, pero él es el fijo. Juan Riet, docente del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio y parte del observatorio. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andas, Camilo? Un gusto de vuelta estar por aquí. Contame con quién venís hoy. Hoy vengo con el compañero. Vengo es... relativo, exacto. Claro. Este vengo ya es de pandemia, ya nos quedó de la pandemia. Estamos con Mauricio Ceroni, que es geógrafo y es docente del CENUR del noreste, en la sede de Rivera, que lo tenemos conectado por el Zoom. Mauricio, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfectamente. Bueno, bienvenido, Mauricio, a la radio de la Universidad de la República. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperemos contarles brevemente un poquito sobre el programa de hoy. Bien, hoy vamos a hablar de estructura agraria, ¿no, Juan? Si querés, podés, yo decía en el arranque, ¿no? Vamos a hablar de estructura agraria. No voy a adelantar más nada porque en realidad prefiero que lo expliquen ustedes. Perfecto. Sí, bueno, en realidad el concepto de estructura agraria es un concepto bastante diverso. Nosotros tomamos una postura, una definición, lo entendemos como una parte de la estructura social cuya... Básicamente lo que hace la estructura agraria es hace una suerte de dibujo, fotografía sobre cómo es el arreglo, la configuración de los factores de producción a nivel rural. El factor de producción básicamente, profundizando más o menos, son la tierra, el capital y el trabajo. Y bueno, de esa configuración se saca una foto momentánea que nos permite un poco interpretar la estructura agraria de este momento particular. De este momento, o se puede hacer una lectura histórica. Claro, cómo ha ido evolucionando los precios y en relación a la cantidad de tierras y bueno, la distribución del trabajo. Y ahí nosotros prestamos principal atención en los aspectos que para nosotros condicionan y determinan la reproducción social. Es decir, cómo los pobladores y las familias que viven en los territorios logran generar procesos de reproducción social que les permiten vivir y permanecer en el campo a la vez que producen. Me imagino que no sería lo mismo vivir en el campo con una estructura agraria, ya para usar el término, en los años, no sé, 50, que hoy en día, ¿no? Que hay como, por ejemplo, mucha multinacional metida, muchas hectáreas que pertenecen a forestales y empresas gigantes, más allá de que siempre hubo latifundistas. Claro, exactamente. Ahí nosotros lo que identificábamos como dimensiones importantes tienen que ver con esto un poco que tú traías. ¿Quién posee la tierra? ¿Posee en términos de propiedad o en términos de poseerla a través de otros mecanismos que no implica ser el dueño, sino que a partir de una renta específica, arrendar a negocios particulares donde a partir de un intercambio de dinero financiero o de especias se tiene control sobre esa tierra. La composición de la fuerza de trabajo, es decir, quiénes son los que hoy están trabajando, cuáles son las condiciones, distintas variables que abordamos en el informe que tienen que ver con ingresos, etcétera, y cómo se distribuye lo que se genera, el plusvalor que viene a ser de la renta agraria, o sea, lo que produce el sistema productivo global agrario, menos lo que se quedan los trabajadores que hacen, que desarrollan eso, bueno, ese plusvalor, cómo se distribuye entre quienes poseen el capital o poseen la tierra en términos de gestión y de propiedad. Ahí nosotros nos parecía importante pensar, bueno, ¿por qué es relevante para un observatorio que trabaja la cuestión agraria pensar la estructura? Cuando en definitiva es una cosa que está dada y bueno, en definitiva, para nosotros nos permite identificar estos componentes que condicionan el comportamiento del sector. ¿Por qué es esto? Porque en cualquier sistema productivo, el sistema capitalista, quienes detentan el poder sobre la forma de producir son los dueños del capital o en el sistema agropecuario también los dueños de la tierra. Sí. Porque a diferencia del capitalismo más urbano,
la tierra tiene un peso específico en términos como factor de claro, producción. Cuando hablamos de dueños de los medios de producción, en el campo estamos hablando de dueños de la tierra. Exactamente. Por más de que la composición actual, a partir del agronegocio, la tierra ha perdido importancia en términos de composición orgánica, vamos a decir, del sistema. ¿Por qué? Porque hoy en día, con la tecnología disponible, los grandes capitales logran aumentar la productividad de la tierra, cosa que a diferencia de eso de los años 50, 40 que tú decías, donde los grandes terratenientes eran ganaderos extensivos, la tierra tenía un componente importantísimo en términos de peso relativo en el sistema de producción. Claro. Hoy en día es así, pero varió un poco. Juan, ustedes lo han venido relevando entonces en los informes, porque lo decíamos en la primera entrega de acá del ciclo, vamos a estar hablando del informe 2022 y adelantando algunos resultados también. Exactamente. Pero allá lo han hecho con anterioridad. Sí, nosotros estas variables que te planteaba, estos aspectos, sí. Los relevamos para el informe 2021 y 2021, que se presentaba en 21-22, principalmente en base a información secundaria de IEA, de la división, actualmente la Oficina de Estadística Agropecuaria. Ajá. Para el periodo 2000-2021, que fueron los informes del periodo de tiempo que abarcó, y ahí lo que nosotros relevamos fueron 7 variables, muy rápidamente las voy a decir: el promedio del tamaño de las superficies de las explotaciones, el régimen de condición jurídica, esto que te planteaba, a veces son propietarios, pero muchas veces son arrendatarios, son medianeros. Una parcería. Tienen otra forma de jurídicamente controlar la tierra, la superficie del precio, tanto de venta como de arrendamiento, la evolución para ese periodo, cómo se distribuye la renta de la tierra, esto que te planteaba, de lo que se produce, cómo se distribuyen los distintos actores sociales que participan del proceso productivo, trabajadores, terratenientes, capitalistas, etcétera, ¿no? Y por último, la cantidad de unidades de producción familiar, que tiene una particularidad que después en algún ciclo más adelante vamos a trabajar un poco la diferencia entre la producción familiar y la producción del agronegocio, etcétera, como para también pensar un poco con la audiencia ahí, y cómo es la composición del trabajo, cómo ha cambiado en términos relativos la presencia del trabajo familiar versus el asalariamiento, etcétera, de los procesos. Juan, tal vez le pasamos la posta a Mauricio, porque ahora vamos a hablar un poco de los resultados, ¿no? Estas variables, esta introducción que hiciste, estas variables que ustedes observaron, son también sirven como introducción para dar cuenta de lo que observaron en los informes y lo que sacan de sus investigaciones y de sus relevamientos. Mauricio, no sé si querés contarnos un poco de todo lo referido a las explotaciones agropecuarias, un poco esta evolución histórica de la que hablaba Juan, o qué fue lo que obtuvieron. Bien, sí, para que un poco que los radioescuchas nos comprendan, de forma breve voy a mencionar algunas variables de estas que mencionaba Juan. Lo primero, referido al tema de las unidades productivas. En los últimos 55 años, más o menos, desde los datos que hay desde el año 1956 al 2011, las unidades productivas disminuyeron el 50%. ¿Qué significa eso? Que eran 89.000 y pasaron a 44.000. O sea, 800 unidades productivas por año desaparecen en el Uruguay hasta el 2011. Este año tenemos el censo agropecuario que se está haciendo, por lo tanto vamos a tener datos nuevos. Esto agravado con la otra variable, porque ustedes pueden pensar, disminuyeron las unidades, pero también disminuyó la superficie productiva. No, Uruguay, a diferencia de otros países de América Latina, se mantiene la superficie productiva. Por lo tanto, se agrava aún más la situación. Si pasamos a más o menos lo que se conoce como el promedio de la superficie en relación a los trabajadores, en el año 56 más o menos eran 57 hectáreas por trabajador. En el 2011 pasaron a 142 en promedio hectáreas por trabajador. Esto habla de que
digamos, hay un proceso claro a la centralización y concentración de las unidades productivas. Y si ponemos mínimamente una lupa de cómo es esa distribución, las que son más grandes, o sea, aquellas más de 1.000 hectáreas, representan el 60% de la superficie y solo concentran el 10% de las unidades productivas. Mientras si pensamos en las más pequeñas, o sea, las menos de 100, solo representan el 4% de la superficie, o sea, son las que poseen menos superficie productiva y son las de menos tamaño. Uh-huh. Eso con respecto brevemente a el tamaño. Si pensamos un poco en la superficie y el precio de la tierra... Eso, Mauricio, ¿cómo afecta esto al precio de la tierra? Bueno, tiene una correlación muy importante. O sea, en los últimos 21 años se vendieron casi 9 millones de hectáreas. Para que tengamos una idea, el país tiene 16 millones de hectáreas productivas. O sea, más de la mitad del país se compró y se vendió en manos jurídicas. Y eso está asociado al precio, obviamente. Al haber una mayor demanda, se correlaciona con el precio. Y el precio pasó de más o menos $500 en el año 2000 a 3.500 en el año 2021. Es un salto gigante en 20 años. Muy grande, y además, sí, estos son datos, como decía Juan, del Ministerio. Sí, claro. Pero si analizamos los datos, que también los analizamos nosotros, del ofrecimiento de tierras que se hace al Instituto de Colonización, entre el año más o menos, para que tengan una idea, esa presión entre el 2008 y 2021, el promedio de ofrecimiento al instituto, porque ya lo vamos a ver en otros programas, vamos a hablar del instituto, pero por ley se tiene que primero ofrecer la tierra cuando se vende al instituto. El promedio son $4.500 a $5.000, o sea, $1.000 más de los datos del Ministerio. Por lo tanto, estamos bajo una coyuntura histórica de lo que es el siglo XXI, de presión y aumento de precio de la tierra. Uh-huh. Y finalmente, con respecto al trabajo, bueno, vemos que hay una disminución de la cantidad de puestos de trabajo a nivel agropecuario, ¿tá? Y a nivel país, que eso se representa en que más o menos en el año 2006 eran unos 162.000 puestos de trabajo y en el año 2019 140.000. O sea, el 8% del empleo está asociado a trabajo formal directo, porque puede haber trabajo informal, claro, informal y indirecto, y son puestos de trabajo. Una persona puede tener 2 puestos de trabajo, o sea, no son personas puestos de trabajo, pero más o menos hay una correlación directa. Tenemos el 8% en la actualidad de la composición del sector agropecuario. Y el sector que emplea más es la ganadería, luego la agricultura, la horticultura y menormente la forestación. Por lo tanto, también observamos que hay un proceso de crecimiento de la cantidad de puestos de trabajo en los últimos años en el Uruguay. Uh-huh. Y una de las variables que mencionaba Juan, Mauricio, respecto a la composición social del trabajo, ¿cómo entra acá? Bueno, esa es un poco, o sea, es la distribución de estos puestos de trabajo, ¿tá? Asociado a los sectores productivos, y en este caso cómo es su distribución a lo largo del tiempo, claro, y cómo se va componiendo. No trajimos datos de etarios, ¿no? Pero también hay datos de etarios. Hay un proceso de feminización del trabajo cada vez mayor y de precarización del trabajo también, y de lo que se conoce como el proceso de asalariamiento, proceso de proletarización del campo. O sea, cada vez hay más trabajadores asalariados en esta composición del trabajo. Bien, sí, solo para recordar también que en esto que tú planteabas del proceso de feminización del trabajo, vamos a tener un
un programa puntual donde vamos a abordar un poco el rol de la mujer a nivel rural y algunas transformaciones que han habido, donde se aborda esto de las desigualdades en el medio rural a partir del abordaje de género. A modo de conclusión, Juan, un poco lo que decía Mauricio y lo que decía vos, ¿no? Tenemos un proceso de concentración de propietarios de la tierra, o sea, mucha tierra en pocas manos, y un decrecimiento de la cantidad de trabajadores como consecuencia también, ¿no? Porque, bueno, tengo mucha tierra, estoy en el agronegocio, soy una empresa y trato de recortar gastos, entre comillas, digamos, teniendo menos trabajadores cumpliendo tareas en muchas hectáreas. Exacto. Ahí lo importante de tener en cuenta es que el análisis es evolutivo claro. En términos de estructura, ¿no? Nosotros tomamos datos históricos que los vamos comparando con la foto actual y eso nos da un poco algunos de los procesos, eso que tú estabas diciendo recién, que tiene que ver con la concentración de la posesión de la tierra, que se vincula con el aumento de los precios de venta y arrendamiento del recurso, lógicamente. Eso lleva asociado un proceso de vaciamiento que no es de vaciamiento de población a nivel de los territorios rurales, que no es un fenómeno nuevo, pero que se profundiza a partir de la expansión del capitalismo en los territorios rurales, de la mano del agronegocio, como tú lo planteabas. Hay una disminución en términos absolutos del trabajo empleado a nivel rural, pero a la vez hay un fenómeno que planteaba Mauricio también de proletarización de ese trabajo. Es decir, aumenta el uso de mano de obra asalariada en detrimento del uso de mano de obra de las familias propietarias de los territorios. Eso mismo te iba a decir, esto de proletarización, no me sale la proletarización, tiene que ver con esto, ¿no? Con la reducción de productores familiares y posesión de la tierra y produzco lo necesario y también para mi pequeño emprendimiento y hay cada vez más asalariados. Claro, exactamente. Eso se refleja en lo que planteaba Mauricio en términos de cómo hay una desaparición de unidades productivas, pero está diferenciada por estrato de tamaño. Bien. Las que más desaparecen son las chicas, las que no desaparecen y se mantienen y tienden a aumentar el control del territorio son las unidades grandes, en esto de la necesidad de escala que plantea el propio modelo. Y por último, en relación al trabajo, tiene que ver con la expulsión de los trabajadores menos capacitados. Porque, sobre todo en los sistemas de agricultura o de forestación, hay una tendencia a la especialización y a la capacitación de esos trabajadores que hace que, de repente, trabajadores más vinculados a los sectores ganaderos, donde la capacitación no era era otra forma de trabajo, no tan especializado, sean esos los sectores más marginalizados. No nos va a dar para abordarlo ahora, pero podemos pensar en alguna, incluirlo quizás en el próximo programa que vamos a hablar sobre política de tierra, esto que tiene que ver con la concentración diferencial de la renta, porque es un tema para nosotros bastante central. Y así, a grosso modo, lo que ha habido también es una concentración en términos de apropiación de la renta agraria, sobre todo en manos de los propietarios del capital, que muchas veces son personas jurídicas, ni siquiera son personas físicas, en detrimento tanto de los trabajadores como de los dueños de las tierras que tienden en ese, como lo decía antes, en ese formato, en ese modelo más de agronegocio, a perder un poco el peso relativo. Es muy interesante para hablarlo en la próxima entrega porque me parece que es algo complejo como un poco de explicar también, ¿no? Exacto. Y en la próxima entrega vamos a tener la presencia de Maximiliano Piedra Cueva, que es otro compañero que él trabaja política de tierra, pero podemos pelotear un poco esta temática. Bien, Juan, las columnas que están haciendo, que son parte de este ciclo, están en la página también, además de que las pueden escuchar en uniradio.edu.uy, las están colgando en la página del observatorio, ¿verdad? Exactamente, las estamos subiendo en una pestañita que creamos hace poco en la página del observatorio, OCAO.edu.uy. Ahí pueden escuchar, incluso recordame la web.
OCAU, OCAU.edu.uy. Ahí va. Recuerden, OCAU.edu.uy. Exactamente, ahí están, vamos a ir subiendo las columnas y además están los informes que venimos haciendo, algunos informes de coyuntura, un poco lo que contábamos la vez pasada. Bien, perfecto. Juan Riet y Mauricio Ceroni, docentes de la Universidad de la República e integrantes del Observatorio de la Cuestión Agraria de nuestra universidad. Muchísimas gracias a ambos por estos minutos acá en Comunidad Udelar. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Un abrazo. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.